Buenas tardes. Bienvenidos a este Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Ustedes son la generación 28 de la carrera de psicopedagogía y he de decirles que tengo el agrado de darles la bienvenida. También me gustaría comentarles que ustedes son la generación, lo repito, 28 y que también son pertenecen a la carrera, a la primer carrera que se comenzó a gestar aquí en el instituto. El instituto tiene aproximadamente entre 10 y 12 años. Entonces, de alguna manera, atendiendo a las necesidades de la sociedad, fue como se toma la decisión de proponer la carrera de psicopedagogía como una respuesta más. En este momento les comento que la materia que nosotros vamos a abordar se llama investigación documental. Son dos de las primeras materias que ustedes tendrían en el cuatrimestre y que de alguna manera forman parte de su formación académica. Entonces, de alguna manera, la materia de investigación documental tiene como principal objetivo el que al finalizar el curso el alumno empleará la metodología de la investigación analizando la problemática y dinámica del fenómeno educativo desde la perspectiva empírico-analítica como desde la fenomenológica hermenéutica. Este sería el objetivo, repito, el nombre de la materia es investigación documental. Yo soy la maestra Alejandra González Díaz. Y bueno, pues mi formación principal, soy pedagoga, soy egresada de la UNAM, soy tanatóloga en la maestría de tanatología y soy aspirante a doctorado, también aquí egresada del instituto. Y de alguna manera, en esta materia lo que pretendemos es decir, ¿qué vas a aprender en esta primer clase? ¿No? ¿Qué vas a aprender? ¿Para qué te va a servir? ¿Y dónde lo puedes aplicar? Porque finalmente todo tiene una planeación, todo tiene una dinámica y obviamente todo va a tener una secuencia y una coherencia. Nosotros siempre que inicia una materia comenzamos diciéndoles cuál va a ser la forma de evaluación y la forma de evaluación para ustedes sería participación y tareas que tendrían un valor del 33%. El examen, ¿verdad? Que tendría un valor del 33% y un trabajo final que tendría un valor del 33%. ¿Ok? La participación, bueno, pues cuando ya hagamos las clases presenciales, entonces ya aplicaremos algunas dinámicas que nos den la oportunidad de poder hacer que ustedes participen. La participación tiene que ver con los argumentos que ustedes den a la clase. Las tareas tendrán la finalidad de ser elaboradas a mano, ¿verdad? Tendrán que tener una carátula. Les pido por favor que solamente sea una sola tinta, en hojas blancas, no de cuaderno, hojas blancas, no de colores, y plumas de 1 o 2 tintas, no más, por favor. En cuestión del examen, solamente tomaremos los conceptos que en algún momento podamos retomar de este libro que se llama La aventura del trabajo intelectual, ¿sí? Que el autor es Zubizarreta y Cibi con Z, B grande, Zubizarreta, las dos Zetas, y que bueno, de alguna manera es este libro, ojalá y puedan verlo, ¿sí? Este es el libro que vamos a tomar como bibliografía y que también tendrá que venir de aquí el examen y el trabajo final tendrá las siguientes características. El título del trabajo final será El origen de la psicopedagogía y estará compuesto por los siguientes elementos. Va a ser la carátula, que tendrá que ser de una cuartilla, esa sí va a ser en computadora. La introducción, que será de una cuartilla. El desarrollo serán 4 cuartillas, las cuales deben de por lo menos tener 5 citas textuales. La conclusión es de una cuartilla y la bibliografía
debe de estar compuesta por 3 libros de consulta. Quiero hacer el énfasis de que por favor sean libros de consulta, porque de repente nos hemos ido mucho por internet y déjenme decirles, bueno, pues que obviamente sí hay cosas excelentes en internet, pero que finalmente pues a veces no podemos saber cuál es la veracidad, ¿no? De lo que se nos está comentando en internet. Y la otra es, jóvenes, por favor, empleen la reflexión, empleen la paráfrasis para poder hacer este trabajo, porque de repente somos muy dados a copiar y pegar, y no, porque entonces eso sería un plagio, y obviamente de acuerdo al reglamento que ustedes firmaron cuando se inscribieron, está prohibido los plagios, y el plagio es directamente reprobación de la materia. Entonces repito, primer elemento, carátula. Segundo elemento, introducción, 1 cuartilla. Desarrollo, 4 cuartillas, con 5 citas textuales como mínimo. Conclusión, 1 cuartilla. Bibliografía, 3 libros de consulta como mínimo. Y obviamente esto tendrá que tener las características de los lineamientos que cita APA. Y nosotros tenemos como base APA 3 para entregar trabajos académicos. ¿Ok? Bueno, la siguiente parte tendría que ver, quiero comentarles que aquí como nosotros, como institución, cada carrera tiene un decano. Y en el caso de nosotros, en el caso de lo que vamos a hacer ahora, el decano de investigación es el doctor José Manuel López Estrada, ¿ok? Entonces, en el caso de él, tiene que ver con todos los trabajos recepcionales de tesis, de protocolos de investigación, ¿no? Todo lo que tiene que ver con investigación, el doctor es quien lo avala, ¿sí? Se hablan a nivel doctoral, maestría y licenciatura. Y en este caso, él valdría la pena que nos contestara algunas preguntas sobre lo que en sí es el trabajo de investigación. Y he de decirles que la primera pregunta que nosotros vamos a plantear es, ¿qué hace un universitario? Porque toda la gente tenemos una idea de lo que hace un universitario, pero en realidad no tenemos una certeza. Y parece ser que vamos a la escuela nada más para que el maestro nos dicte, nos diga y punto. Pero no hay una reciprocidad por parte del alumno. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la función de la universidad? Y he de decirles que en algún momento la universidad tiene ciertas, de acuerdo a los lineamientos, tiene que cumplir ciertas funciones, ¿no? En este sentido de qué te puedo proporcionar como institución, qué se puede ver, qué no se puede ver a nivel universitario, porque eso es muy importante, ¿verdad? Y sobre todo la tarea más importante de un universitario es aprender a escribir argumentando. No es nada más lo que me contó doña Chonita, doña Juanita, lo que vi en la tele, lo que leí en la revista TV Notas. No, o sea, tengo que comenzar a argumentar desde una posición obviamente académica, ¿verdad? Desde los libros, desde esta parte. Entonces, en este sentido, voy a comenzar a aprender lo que tiene que ver con un ensayo, ¿verdad? Un artículo o trabajos recepcionales. ¿Cómo se hacen? ¿Qué se hacen? ¿Por qué son importantes en la parte universitaria? La siguiente parte es cómo se escribe un ensayo. Eso nos va a hacer el comentario el doctor José Manuel. ¿Cómo se entregan trabajos recepcionales? ¿Sí? Y cómo se escribe un artículo científico. Eso es lo que en algún momento de manera así muy general, es lo que nos va a hacer el comentario el doctor José Manuel. También me gustaría comentarles que al hacer la primera clase, pues es de esta manera, a través de un video. Y las otras clases pretendemos que sean de manera ya presencial. Esta clase la vamos a tener para el día 9 de octubre, ¿sí?
El día 9 de octubre lo que nosotros pretendemos, o lo que yo pretendo, es que ustedes ya hayan cumplido con la primer tarea. Quiero que pongan especial atención en esta primer tarea. Porque de repente me dicen, es que se me olvidó porque no me di cuenta del video. Por favor, especial atención en esta tarea. En este libro, que ya les había mostrado hace rato, ¿verdad? En este libro hay varios temas que vamos a abordar, ¿verdad? Y el primer tema que vamos a abordar es la vida intelectual, ¿sí? El segundo tema es el proceso de aprendizaje. El tercero es las dificultades en el trabajo intelectual. Y el otro sería la lectura. Estos temas están de la página 11 a la página 41 de este libro. Lo que ustedes van a hacer como tarea tendrá que ser un cuadro sinóptico, ¿verdad? Y en este cuadro sinóptico abarcarán los 4 temas. En el cuadro sinóptico recordemos que se pueden abordar ideas principales, conceptos y demás. Por favor, cuadro sinóptico, no mapas mentales, no mapas conceptuales. Es un cuadro sinóptico, por favor. Entonces, para la primer clase presencial, ustedes ya tendrían que traer ya elaborada esta lectura, ¿verdad? Ahondaré un poco más en la explicación del trabajo final y también ahondaré un poco más en esta parte de la evaluación. Por el momento, únicamente vamos a hacer esta parte de continuar, ¿verdad? Con la materia, con la explicación, con la introducción del día de hoy. Yo voy a salir de cuadro, el doctor va a entrar en cuadro, bueno, aquí en la imagen. Yo voy a ir haciendo las preguntas y él nos va a contestar. Les pido, por favor, que tengan especial atención en esto que el doctor nos va a comentar, porque finalmente esta es una de las materias que nos va a acompañar a lo largo de toda la carrera. ¿Por qué? Pues porque estaremos entregando ensayos, estaremos entregando trabajos recepcionales, tendremos que hacer investigaciones, tendremos que acudir a bibliotecas. Yo les recomiendo que acudan a buscar la información a la Biblioteca Vasconcelos. Hasta el momento, yo he visto que es la biblioteca donde hay más contenido sobre lo que tiene que ver con teoría de la psicopedagogía, con la historia de la psicopedagogía. Me parece que es la más completa, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que por favor acudan. Recordemos, lecturas de internet no las voy a aceptar, ¿ok? Entonces, bueno, la siguiente parte es que el doctor José Manuel nos conteste nuestras preguntas. Buenas tardes, mi nombre es José Manuel López Estrada. Estoy colaborando con la maestra Alejandra González Díaz en esta asignatura que se llama Investigación Documental. Bueno, siguiendo la recomendación de la maestra, empezaré por responder algunas preguntas. La primera de ellas, ¿qué hace un universitario? Bueno, la investigación documental tiene mucho que ver con lo que hace un universitario, sobre todo por la forma en que estudia e investiga un universitario los temas que son para su formación profesional. Esto es muy importante. ¿Qué significa la formación profesional? Bueno, el hecho de que uno pueda acceder a un estatus de profesionista y decir que uno es psicopedagogo, o que es pedagogo, o que es educador, o que tiene un estatus de profesional. Bueno, significan varias cosas. Una de ellas es un profesionista toma decisiones con respecto a su oficio. Es decir, a diferencia de un artesano o de alguien que tiene un oficio, que consulta a un maestro o que consulta a un externo para seguir indicaciones. Así, por ejemplo, un albañil consulta a un arquitecto o un ingeniero para saber qué hacer. No depende de él tomar decisiones respecto a cálculos estructurales o a diseño en los acabados.
pero el profesionista sí tiene la capacidad de tomar decisiones. Esto tiene implicaciones sociales, es decir, un profesionista sabe lo que hace. Y en segundo lugar, un profesionista tiene la responsabilidad que es intransferible sobre la toma de decisiones de lo que hace y es su oficio. Así, por ejemplo, un psicopedagogo tendría que tomar decisiones respecto a la evaluación o diagnóstico de problemas de aprendizaje o tomar decisiones con respecto a el diseño curricular, la secuencia de las asignaturas, la aplicación de conceptos sobre teorías del aprendizaje, y no tendría por qué tomar la opinión de otros profesionistas sobre esos aspectos, sino que él cuenta con el conocimiento para la toma de decisiones. Bueno, esto es muy importante en el sentido de que implica una formación más exhaustiva y más exigente. Esta formación exige que el estudiante que ha llegado a un nivel universitario o a un nivel superior se haga responsable de su propia formación. La universidad es un ámbito donde aparece el conocimiento científico. La vinculación con la universidad y la sociedad se da en tres formas. Una de ellas, la universidad es el medio por el cual la cultura se difunde. Así es que todos los institutos de educación superior como este, el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, tiene esa función, difundir la cultura. La segunda función es capacitar a sus estudiantes de manera responsable para que puedan tomar decisiones y tengan competencias profesionales. Esas competencias profesionales, con lo que respecta a la psicopedagogía, pueden dividirse en 5 aspectos. Ustedes tendrán que obtener competencias profesionales, uno, en el ámbito de la educación especial, en la evaluación y diagnóstico de barreras de aprendizaje, problemas de aprendizaje. Punto número 2, competencias profesionales en la orientación educativa y su relación con el desarrollo humano. Punto número 3, en el diseño de planes y programas y cómo se vinculan estos con la teoría curricular. La teoría curricular estudia la forma en que se componen los planes y programas de estudio. Así es que esa es su vinculación. El punto número 4 tendría que ver con la orientación vocacional, con la orientación respecto a la profesiografía, es decir, con la orientación de lo que ustedes pueden apoyar y ayudar a otros estudiantes jóvenes, ¿sí?, con respecto a la elección de carrera y de trabajo. Esto tiene también que ver con la competencia para la capacitación. Bueno, hay otros ámbitos donde la psicopedagogía también opera, como es las situaciones especiales. La educación en situaciones de encierro es especial. El encierro, es decir, casas hogar, casas de ancianos, el DIF, la cárcel, los hospitales, entre otros espacios donde los sujetos están institucionalizados y no pueden salir por una u otra razón. Entonces, esas situaciones se les llama de encierro y exigen tener cuidado y atención en aspectos psicopedagógicos. Bueno, ustedes tendrán que adquirir competencias en esos ámbitos y el instituto tendrá que formarlos en ello. Pero, algo importante, ustedes tendrán que hacerse responsables de esa formación también. Por eso es importante que aprendan a investigar, sobre todo a investigar fuentes documentales. Bueno, a través de toda la carrera se les va a pedir que lean, que consulten libros, que busquen artículos y que aprendan a leerlos. Bueno, eso con respecto a la primera pregunta, ¿qué hace un universitario? Bueno, recibe una formación profesional con respecto a la cultura, con respecto a una profesión y por último, con respecto a un compromiso social como ciudadanos. Entonces la función de la universidad o la función de los institutos de educación superior tiene que ver con eso, ¿no?
Punto número 1, transmisión de cultura. Punto número 2, formación de capacidades profesionales o competencias profesionales. Punto número 3, hacer de nosotros ciudadanos capaces de participar en la vida pública. Bueno, esas son las funciones. Pero no todo se nos da en la escuela. Una parte tendremos que investigarla y que analizarla por nuestra cuenta. Así, por ejemplo, si a nosotros nos interesa un área en particular, cómo se evalúa y cómo se diagnostican problemas de aprendizaje, por ejemplo, entonces será un campo en el que tengamos que profundizar por nuestra cuenta, más allá de lo que los maestros, los libros y la escuela nos puedan proporcionar. Para eso se necesita desarrollar habilidades de investigación. ¿Qué leer? ¿Qué buscar? ¿Dónde buscar? ¿Cómo analizar el texto? ¿Qué sacar de buen provecho de ello? Bueno, todo eso es parte de la investigación documental. La otra pregunta, ¿cuál es la función de la universidad? Bueno, en parte ya la he respondido, pero en términos generales decimos que los institutos de educación superior y las universidades tienen 3 funciones también. Una es de extensión. ¿Qué significa esta función de extensión? Volvemos al punto de la cultura. La universidad es el centro de desarrollo de la cultura. Los institutos de educación superior nos vinculan con la cultura en varios sentidos. La cultura histórica. Por ejemplo, podemos preguntarnos, ¿cuál es el origen de la psicopedagogía? ¿Dónde surgió? ¿Cuáles eran las principales prácticas cuando surgió la psicopedagogía? ¿Qué hacían los psicopedagogos en ese tiempo? ¿Cómo se fue desarrollando la psicopedagogía? ¿En dónde se desarrolló? ¿Con qué resultados? ¿Cuáles fueron las herramientas técnicas y teóricas que se fueron sumando con respecto a la psicopedagogía a lo largo del tiempo? ¿Sucedió lo mismo en Europa que en América? ¿Sucedió lo mismo que en Estados Unidos que en México? Bueno, todo eso son cuestiones culturales, pero que nos enriquecen porque nos dan identidad profesional y nos permiten tener un panorama cultural y amplio de nuestro oficio, de nuestra carrera. Entonces, esta es una de las funciones de los institutos de educación superior, la función de extensión. Eso nos vincula con la historia, pero también nos puede vincular con otros aspectos, con la cultura en general, la pintura, la literatura, la poesía, la danza, el cine. Bueno, los institutos de educación superior son centros donde emana cultura y donde se revisa la cultura. Por eso se llama esta función de extensión. La otra función que cumplen los institutos de educación superior y las universidades es la función de docencia. Es importante aclarar que en México, a partir de la autonomía de las universidades, a partir de la autonomía de la UNAM y de otros institutos como el Politécnico, se considera un derecho en México la libre cátedra. Eso significa que un docente puede tomar decisiones con respecto al manejo de contenidos. No significa que un docente pueda ir más allá del programa o no hacerle caso a un programa escolar o a un plan de estudios o enseñar lo que se le ocurra. No, sino que el docente es una persona que como profesionista de la enseñanza puede tomar decisiones respecto a cómo hacerlo, en qué secuencia, con qué apoyos, cómo evaluar. Esa situación nos da autonomía y permite una libre cátedra. No significa enseñar lo que uno quiere, sino buscar el modo en que uno sabe hacerlo y lo desarrolla mejor. Claro, aquí hay una cuestión política, ¿no? La libre cátedra implica también que ningún docente está sujeto a un dogma, que la institución tampoco puede imponer una ideología. Entonces, la libre cátedra implicaría que el docente es libre de expresar sus opiniones a título personal y marcar sus desacuerdos,
sin que esto signifique un criterio de evaluación. No significa que los alumnos deben pensar como nosotros. Significa que uno es libre de expresar sus ideas, pero advirtiendo siempre a los alumnos que son mis ideas y que ellos también tienen derecho a seguirlas o no, a tomarlas en cuenta o no. Entonces, la función de la universidad aquí es la docencia, el desarrollo de la transmisión de los contenidos desde la libertad de cátedra, pero también los institutos de educación superior desarrollan estrategias para la transmisión de conocimientos. Así, por ejemplo, ¿cómo enseñar a un niño aspectos del duelo y la muerte? Bueno, los institutos de educación superior desarrollan o pueden desarrollar esas estrategias ligadas a la didáctica y a la docencia. La última función de los institutos de educación superior y de las universidades tiene que ver con la investigación. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la universidad? La extensión, la docencia y la investigación. Esto tiene mucha importancia en la formación de los alumnos. Que una universidad o que un instituto tenga como función la investigación significa que sus alumnos deben aprender habilidades o competencias para la investigación. Por ejemplo, ¿cuáles son las habilidades básicas para la investigación? Una, saber plantearse temas y problemas. Esa es una cuestión importante. Entonces, lo que la universidad persigue es que los alumnos aprendan a formularse buenos problemas y que lo hagan de manera correcta. Es muy común que las preguntas de investigación se planteen como si ya tuviéramos una respuesta. Ese es un error muy común. Pero la investigación dentro de las aulas nos debe llevar a aprender a formularlas, pero también a formular objetivos. ¿Qué pretendo con la investigación? Y sobre todo, aprender a buscar las respuestas. Entonces, una de las fuentes para búsqueda de respuestas son los documentos. Ahora hablamos de documentos en general, no solo libros. Los libros son una fuente importante, pero sabemos que mucho del material está digitalizado, pero que no necesariamente deben ser libros. También pueden ser películas, también pueden ser videos, entrevistas. Entonces, todas esas fuentes entendemos como documentos. Y entonces, ¿dónde encontrar respuestas? La primera fuente importante es los documentos. Y de eso se trata esta materia, de buscar las respuestas en los documentos. Aprender a hacerlos. ¿Sí? Aprender a hacerlo. ¿Qué busco? ¿A quién leo? ¿Cómo leo? ¿Qué subrayo? ¿Qué retomo? Bueno, todo eso es importante. Bien, entonces ya tenemos dos preguntas. Uno, ¿qué hace un universitario? Y dos, ¿cuál es la función de la universidad? Ahora, la tercera pregunta. La tarea más importante de un universitario es aprender a escribir con argumentos. Bueno, no es una pregunta, pero es uno de los puntos que la maestra quiere que se desarrollen, o que me ha pedido que se desarrollen. Entonces, una de las habilidades importantes es aprender a escribir. Aprender a escribir. Ok. Entonces, esto lleva dos niveles o dos aspectos. Uno, el conjunto de reglas y técnicas que me permiten presentar un documento limpio, bien hecho, bien estructurado, con coherencia lógica, con una estructura. Esas son reglas que a veces se deben seguir. Y todas esas reglas las podemos encontrar en los manuales de publicaciones. Hay varios tipos o estilos de publicaciones. Nosotros seguimos el estilo APA de la Asociación Psicológica Americana. Seguimos el modelo del APA, tercera edición en español. Entonces ahí podemos encontrar
todas las reglas técnicas que se refieren a cómo presentar un escrito y que se refieren a qué tipo de fuente voy a usar, de qué tamaño, con qué interlineado, cuál es el tamaño de las sangrías, cómo debo justificar los párrafos, cómo debo citar, cómo debo referenciar, la buena ortografía, la buena gramática, cómo componer un párrafo. Bueno, todas esas cosas son la parte técnica. Pero la otra parte también es importante. ¿Cómo desarrollo ideas? ¿De qué escribir? ¿Cómo empezar? El lenguaje que utilizo. Bueno, he de decirles que todas esas cosas no se pueden adquirir sin leer. Eso significa que parte del trabajo de una buena escritura es ser un buen lector. Un lector sistemático. Es decir, ¿con qué frecuencia leo? ¿Cuánto o qué cantidad de cuartillas leo? Hace mucho tiempo, un autor mexicano que se llamaba Carlos Monsiváis hizo esta recomendación, ¿no? Un buen lector tenía que leer por lo menos 10 cuartillas diarias. Bueno, eso es hacer un hábito de la lectura, 10 cuartillas diarias. Un buen lector puede hacer eso en una hora o en menos, pero la lectura que va orientada a la comprensión de conceptos, a la comprensión de abstracciones, la lectura que va orientada a la comprensión de la teoría, es una lectura lenta, despacio, pausada, que a veces nos lleva a hacer altos para reflexionar, para subrayar, para hacer preguntas, para hacer notas. Una lectura así debe ser pausada, lenta y con mucha atención. 10 cuartillas diarias es un buen récord, es una buena cuota. Quizás haya alumnos que lean más. ¡Qué bueno! Dense cuenta que es necesario leer para poder apropiarnos de un lenguaje que después utilizaremos para escribir. Por ejemplo, yo he hablado de varias cosas. He dicho, por ejemplo, las competencias profesionales del psicopedagogo son 5. Una de ellas es la evaluación y diagnóstico de las barreras de aprendizaje. Entonces, para poder hacer un buen reporte, una buena entrevista o hacer un informe de eso, pues se necesita conocer los conceptos. ¿Qué es una barrera de aprendizaje? ¿Qué diferencia hay entre un trastorno y un problema neurológico? ¿Qué diferencia hay entre uno y otra cosa? Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre a un niño le cuesta trabajo aprender las reglas gramaticales y el padecimiento de una dislexia que va más allá de solamente no saber las reglas y que puede ser un problema de percepción? No percibe bien las letras. Entonces, eso es una diferencia también en cómo lo informamos. Por lo tanto, hacer un buen informe, un buen trabajo, requiere la apropiación de un buen lenguaje, un lenguaje adecuado, un lenguaje apropiado, y eso implica leer. Así es que esta materia, esta asignatura, investigación documental, tendría esos objetivos. 1. ¿Dónde buscar? ¿Qué leer? ¿Qué es un documento? ¿Cómo analizo un documento? Y por otro lado, el lenguaje que es necesario adquirir mediante la lectura y hacer de la lectura un hábito. Bueno, eso es muy importante. Generalmente se dice que para escribir un párrafo se requiere solo una idea. Un error común, por ejemplo, es que en un párrafo se metan varias ideas. Bueno, eso es algo que solamente la práctica
nos puede llevar a perfeccionar, pero es un buen comienzo. ¿Cómo empezar? Tengo que hacer un esquema. No se puede hacer un informe sin un esquema. Uno de los errores más comunes es pensar que me siento, inicio y no me paro hasta que termino. Las ideas no fluyen tan fácil y a veces resulta un poco difícil si no tenemos claro un esquema. ¿Con qué continúo? Ya dije esto. Y entonces resulta que después me voy a otra cosa, después a otra cosa, y después me acuerdo de algo que debía haber escrito primero, y entonces empieza un revoltijo de ideas. Entonces, una de las cosas es, punto número 1, todo escrito requiere un esquema. Punto número 2, en cada párrafo debo desarrollar una idea. Si ustedes revisan cualquier libro, se van a dar cuenta que los párrafos están estructurados en 3 partes. La primera parte es una sentencia. El autor declara algo. La segunda parte son los argumentos. Desglosa los conceptos. Ofrece pruebas. Cita a otros autores. Y la última parte del párrafo es una breve conclusión. Entonces tenemos, todo párrafo se compone de 3 partes. 1, una sentencia, un argumento, dar ejemplos, dar pruebas, citar a otros y por último, una breve conclusión. Y así en cada párrafo, cada idea. A veces una idea se desarrolla en más de un párrafo. Sí, claro, pero debemos tener en cuenta esta secuencia. Bien, con respecto a cómo hacerlo, ustedes lo irán viendo poco a poco. Se necesitará de mucho esfuerzo para leer el manual de APA y para seguir las indicaciones de la maestra. Nos ha parecido importante que el ensayo con que inicien esta asignatura sea sobre la historia de la psicopedagogía. Y entonces eso nos lleva, por último, a hacer una aclaración necesaria. ¿Qué es un ensayo? 2, ¿qué es un artículo científico? Y 3, ¿qué es un trabajo recepcional? Bueno, algunos maestros les pedirán ensayo, otros les pedirán artículos científicos y otros les pedirán otro tipo de trabajos, o en algún momento de su licenciatura tendrán que hacer algún trabajo recepcional. Bueno, entonces voy a hacer un breve resumen de lo que hemos hablado hasta este momento. Un breve resumen de lo que hemos hablado hasta este momento. Hemos hablado de lo que hace la universidad. Hemos hablado de cuál es la función de una universidad o de un instituto de educación superior. Hemos hablado de la importancia de saber escribir. Y solamente voy a rematar con algo. Es importante saber escribir porque es una de las habilidades que todo profesionista debe dominar, sobre todo los profesionistas del área social. Deben dominar eso, porque es una de las habilidades comunicativas y es parte de las competencias necesarias para cualquier profesión. Bueno, después de este breve resumen, pasemos a lo siguiente. 1. ¿Qué es un ensayo? Ok, la palabra ensayo significa ensayar una idea. Sí, así de simple, es ensayar una idea. Hay ideas muy interesantes y ensayos que desarrollan ideas de forma muy profunda. Ensayar una idea no significa ligereza. No, hay grandes ensayos muy profundos. Por ejemplo, algunos ensayos que escribió Octavio Paz sobre temas relevantes sobre la vida cultural de México, ¿no? Sobre la mexicanidad, por ejemplo, o sobre la soledad, por ejemplo, o sobre el erotismo,
Entonces, estas ideas, erotismo, mexicanidad, cultura, son ideas. Y él las desarrolló extensamente en ensayos. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a ensayar algo, la historia de la psicopedagogía. El ensayo entonces tiene un tono libre. El autor escribe según su propio estilo y un ensayo a los estudiantes les ayuda para ir descubriendo la forma en que escriben, su propio estilo. Entre más ensayos se escriban, se desarrolla un estilo de escritura. Me acuerdo que en mi época de estudiante leía un autor que me impactó mucho. Ese autor se llama Michel Foucault. De Michel Foucault, un profesor me recomendó que leyera La historia de la sexualidad. Cuando leí el libro Historia de la sexualidad de Michel Foucault, lo que me llamó la atención de ese autor era su estilo irreverente de escribir, irónico, no burlón, pero irónico. Incluso uno podía darse cuenta que lo que uno había tomado como en toda su vida como de gran valor, por ejemplo la moral, la costumbre, el respeto, él lo hacía ver como producto de una cultura hipócrita, de dos morales, y entonces entre un juego de palabras medio irónicas y medio no irónicas, medio formales, nos hacía ver que mucho de lo que pensamos sobre la sexualidad pues tiene cuestiones ocultas y que su origen puede ser incluso irrisorio. Me gustó ese estilo irónico, directo. Decía las cosas directas, ¿no? Entonces, yo intenté copiar ese estilo un poco. Me gustó Michel Foucault. Y entonces uno empieza a descubrir su propio estilo de escribir. Michel Foucault escribe con una idea muy abstracta y después pone ejemplos históricos. Le gusta mucho citar cosas anecdóticas de lo que le pasaba a la gente común, ¿no? Y después ir a lo que dicen los grandes autores y entonces hacer esta confrontación entre vida cotidiana y teoría, y eso a mí me agradó. No estoy diciendo que he logrado eso, solo estoy diciendo que me gustó y que me pareció un buen modelo. Por lo tanto, vuelvo a reiterar el punto. Es necesario leer, es necesario conocer. Y en ese leer e investigar, seguramente ustedes también van a descubrir a un autor que les apasione y que puedan seguir de modelo y que puedan decir, me gusta este estilo de escribir. Claro, algunos lo lograrán más, otros menos. ¿De qué depende? De que se haga un hábito. Que se haga un hábito. Y entonces un ensayo es poner una idea y desarrollarla a profundidad, desde mi propia perspectiva. El ensayo no tiene por objetivo hacer experimentos, no tiene por objetivo corroborar hipótesis, no tiene por objetivo servir de base teórica o científica, solamente de invitar a la discusión, En las ciencias sociales la discusión es muy importante. Es decir, los conceptos no están totalmente acabados. ¿Qué es educación? Vamos a encontrar 10 o 20 opiniones respecto a lo que es educación. Eso significa que cuando un concepto tiene diferentes enfoques, es un concepto polémico, o como dice Fernando Bárcena, un concepto contestable. Eso significa que en ciencias sociales los conceptos tienen diferentes perspectivas, diferentes opiniones, diferentes formas de entenderlos. Y eso se presta al ensayo. Así es que un ensayo es el desarrollo de una idea desde una perspectiva personal y se hace a profundidad.
Eso significa que tengo que basar mi dicho y apoyarlo en lo que han dicho otros, en argumentos históricos, en argumentos filosóficos, en argumentos culturales, poner ejemplos, contraejemplos, citar anécdotas. Claro, también un ensayo tiene que tener una estructura. Generalmente un ensayo se compone de la siguiente manera. El autor hace una presentación general de qué voy a hablar, desde dónde lo voy a hacer, cuál es mi propósito. Eso como presentación. Después viene una justificación. ¿Para qué me sirve? ¿Qué utilidad tiene? ¿Por qué es importante socialmente? ¿Por qué es importante para la disciplina? ¿En qué puede enriquecer la vida de otros o mi propia vida? Eso como justificación. Después viene el desarrollo. Es decir, el desarrollo de los temas y subtemas que me parecen pertinentes respecto a esta idea. Por ejemplo, si el ensayo es sobre historia de la psicopedagogía, entonces los temas y subtemas podrían ser el origen de la psicopedagogía en Francia, el origen de la psicología educativa en Estados Unidos, el uso del término psicopedagogía en México. Bueno, ahí tenemos varios subtemas. Entonces, el ensayo sigue también una secuencia de subtemas, temas y subtemas. Y a esto se le conoce como desarrollo. Tenemos una presentación, una justificación, un desarrollo y al final conclusiones. Es decir, ¿qué aprendí de todo esto? ¿Qué concluyo? Desde mi propia perspectiva. ¿Sí? ¿Qué puedo decir al final de la idea que puse a discusión? Ok, entonces, un ensayo es poner una idea a discusión, desarrollar una idea desde mi propia perspectiva, y un ensayo tiene la siguiente estructura. 1, presentación. 2, justificación. 3, desarrollo del tema. 4, conclusiones. Y una bibliografía, al final, una lista de libros, artículos o documentos que tomé en cuenta para realizar mi ensayo. Bueno, pasemos al otro punto. Entonces, ¿qué es un artículo científico? En la tradición anglosajona a los alumnos se les pide artículos científicos. En inglés se dice papers. Se les pide papers, es decir, artículos científicos. Un artículo científico consta de 4 partes. 1. En un artículo científico, como primer punto, planteo mi problema. Planteo un problema. Como segundo punto, planteo un marco teórico. Como tercer punto, hago la presentación de los datos y su discusión. Y como último punto, las conclusiones. Entonces, esto significa que, a diferencia de un ensayo, un artículo científico es producto de una investigación. En otras palabras, un artículo científico es el informe de una investigación. Hago una investigación y después hago un informe de esa investigación, donde el informe de esa investigación, según APA, según la Asociación de Psicología Americana, ese informe debe llevar 4 partes. 1, el planteamiento del problema que voy a resolver. 2, el marco teórico que me sirvió de base. 3, la presentación de los datos y su discusión. Y 4, las conclusiones. Claro, al final, igual que en el ensayo, al final, la lista de libros, artículos o documentos que tomé en cuenta para esa investigación y ese informe. Entonces, noten que un ensayo es más libre, tiene que ver con el estilo de escritura, tiene que ver más con una cuestión literaria, pero no significa que no tenga validez. En ciencias sociales, el ensayo es muy importante.
Digamos que los estudios en educación generalmente son ensayos, puesto que en educación difícilmente se hace experimentación o difícilmente se hace análisis clínico o investigación clínica. Entonces se hace ensayo. Pero también se hace investigación, claro. Y entonces para el informe de las investigaciones se hacen informes de artículos científicos. Bien, la diferencia en las estructuras de ambos creo que queda clara. Y por último, ¿qué es un trabajo recepcional? Por ejemplo, una tesina es un trabajo recepcional. Una tesis es un trabajo recepcional. Una monografía es un trabajo recepcional. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un artículo científico, un ensayo y un trabajo recepcional? Básicamente la extensión y la estructura. Aunque hay ensayos muy largos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el ensayo sobre la ceguera, que tiene más de 5 cuartillas, o en otros ensayos que el mismo Octavio Paz escribió. Pero también hay ensayos cortos, incluso ensayos que pueden tener una extensión de 15 cuartillas. El artículo científico, de igual manera, tiene una extensión corta. No es muy larga, quizás 15 cuartillas, 10, 20, pero no más. Entonces, la diferencia entre un trabajo recepcional es su extensión. Una tesina puede tener 80 cuartillas, una tesis de 100 a 200 cuartillas, y se divide en capítulos. Entonces, al final de la licenciatura, quizás algunos opten por hacer un trabajo recepcional que en esta institución le llamamos protocolo de investigación. El protocolo de investigación tiene una extensión de 40 cuartillas y se compone de las siguientes partes: carátula, presentación, justificación, marco teórico, capitulado de tesis, objetivos de investigación, metodología y una lista de 40 títulos de documentos que fueron citados, referidos o consultados. Bueno, entonces tenemos 3 tipos de trabajos: el ensayo, el artículo científico y los trabajos recepcionales, que en este caso pongo como ejemplo el protocolo de investigación. Bueno, debo hacer una aclaración. Cuando se hace una investigación, pueden resultar varios artículos científicos. De una sola investigación pueden resultar varios artículos científicos. O puedo hacer una investigación con el objetivo de escribir un artículo científico. Así, por ejemplo, ustedes van a hacer una investigación sobre la historia de la psicopedagogía. La maestra les indicará la estructura de ese trabajo, pero no será muy extenso, es decir, no van a hacer un artículo muy largo. Entonces, también podemos hacer una investigación para hacer un artículo. Bueno, creo que esto es importante y espero que les haya aclarado algunas de las preguntas o dudas que tenían respecto a cómo vamos a trabajar, qué se va a hacer, cómo investigar, qué vamos a investigar y qué es lo que vamos a hacer. Bueno, el principal objetivo de esta charla es que ustedes se introduzcan al mundo de la educación superior. Ustedes ya están dentro de un instituto de educación superior. Eso deben tenerlo claro. Por lo tanto, de manera general, voy a hacer un resumen. Mi situación como estudiante de un instituto de educación superior exige: 1. Adquirir habilidades para la lectura.
Adquirir habilidades profesionales para mi desempeño laboral y profesional. Adquirir habilidades culturales y cívicas como ciudadano y también como ser humano, un mínimo de cultura. Pero eso no depende totalmente del maestro ni de la institución, sobre todo si están en un sistema intensivo. Básicamente recae la responsabilidad en mí. Por lo tanto, debo aprender a investigar y sobre todo a investigar documentos. ¿Qué entiendo por documentos o qué se entiende por documentos? Libros, artículos, películas, videos, conferencias, cualquier documento que pueda ser analizado y pueda tomarse como referencia o fuente de información. Debo aprender a leer pausadamente, identificando conceptos principales, identificando su secuencia lógica, identificando la estructura del trabajo. No debo subrayar todo, sino solamente lo más importante. Bueno, ¿y todo esto para qué? Para que al final de la licenciatura yo tenga 3 cosas: competencias profesionales, capital cultural y compromiso social. Bueno, eso en términos generales, y lo tienen que hacer aprendiendo a estudiar. La invitación es que hagan de la investigación documental un hábito de estudio y hagan también un hábito el escribir. Bueno, pues espero que todo esto les haya servido y pues seguramente nos veremos por ahí. Me despido y les deseo toda la suerte del mundo. Hasta luego.